Amigos oyentes de Global, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. De verdad, es una alegría el poder compartir con ustedes esta media tarde con la pasión de siempre de hacer radio, de hacer comunicación y fundamentalmente en el propósito de orientar, de educar, de informar con gente que generosamente llega hasta la radio con ese propósito de poder contribuir también al conocimiento de la población. Hoy tengo el gusto de expresar un saludo cordial y agradecerle la generosidad por su tiempo. Es un distinguido médico muy conocido a nivel nacional y particularmente aquí en Sucre, y fundamentalmente con una presencia muy significativa en eventos, en encuentros, en congresos de carácter internacional. Está con nosotros el doctor Joel Gutiérrez. ¿Cómo está, doctor? Don Fabio, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, desde luego. Desfiadito parece, ¿no? Evidentemente, son los cambios de temperatura que uno se somete en los viajes también, y producto de aquello hemos tenido que lamentar esta disfonía. Muy bien. De verdad, un gusto de tener acá a usted, mi querido doctor, para hablar de temas muy interesantes, y estén atentos. Hay un tema que lo vamos a desarrollar con la autoridad que tiene el doctor, la hipertensión arterial. Dicen unos, el asesino silencioso. Vamos a hablar de ese tema, las características. Hay mucha gente que el doctor me ha dicho que tengo hipertensión, pero yo no siento nada, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Se puede prevenir? ¿No se puede prevenir? ¿Es letal? ¿No es letal? En fin, vamos a hablar de todo un poco en materia de salud. Pero antes la pregunta, mi querido doctor, ¿qué congresos internacionales o en qué eventos, en qué encuentros ha estado participando últimamente como profesional médico? Muy bien, tuve la suerte de estar en junio pasado en Cartagena de Indias, junto a la Sociedad Interamericana de Cardiología, a los colegas cardiólogos bolivianos, junto al presidente, al vicepresidente, el doctor Maximiliano, que pronto están de congreso también en Cochabamba. Estuvimos en Cartagena hablando precisamente de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de enfermedades de Chagas. Hemos tratado de posicionar a Bolivia como parte importante en la situación de Chagas, por ejemplo, con la gente de México, con la gente de Colombia, que están muy gustosos de participar con nosotros, la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, que ya hemos coordinado obviamente con los colegas que manejan la Sociedad de Cardiología en el país. Y últimamente tuve el privilegio de ser el representante boliviano como paz presidente de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, la asistencia al 17º Congreso de la Sociedad de la Federación Mundial de Terapia Intensiva en la ciudad de Vancouver, en la Columbia Británica, en Canadá. Ha sido muy grato esa presencia porque pudimos, como le dije, ha sido para mí un orgullo representar al país. Estuvimos 3 médicos bolivianos en este congreso, que es a nivel mundial, donde tuvimos la chance de poder estar muy de cerca con el presidente electo. Entonces, creo que tenemos muy buenos contactos desde el punto de vista académico para llegar a todos los colegas de nuestro país, para posicionarnos en realidad en los avances científicos. A la par de ellos tenemos la venia y el apoyo del doctor Javier Pérez Fernández, que es el electo presidente en este momento de la World Federation de la Critical Care, que es la Federación Mundial de Terapia Intensiva. Él trabaja en Miami, es un español precisamente, y con esa sangre latina creo que también ha aceptado gentilmente el estar presente el próximo año en el Congreso Boliviano que tengamos a realizar en Santa Cruz. Y el año 27 toma la posta el doctor Néstor Raimondi, es un argentino que estuvo en Sucre, en nuestro Congreso, hace 3 años atrás. Entonces, estos 4 años, pues tenemos la gratitud de poder contar con el apoyo propiamente de la Federación Mundial y además de la Sociedad Iberoamericana, de la Federación Ibero-Panamericana de Terapia Intensiva. El presidente, el doctor Jorge Sánchez, que está en México, tiene toda la predisposición también de trabajar con nosotros en las terapias intensivas, no solo de Sucre, sino de todo el país. La ciencia avanza, la tecnología marca prácticamente el paso absolutamente de todas las actividades de la humanidad, y ustedes como profesionales no pueden quedarse atrás. Estar presente significa
capacitarse, renovarse y naturalmente estar a la altura de la expectativa de la población, ¿no es cierto?, para superar los innumerables problemas que tenemos en el campo de la salud, doctor. Evidentemente, la inteligencia artificial hoy en día se está pregonando mucho, como en su momento la terapia intensiva fue muy puesta en alto cuando tuvimos el COVID, por ejemplo. La inteligencia artificial abarca también la medicina y es importante aquello. Sin embargo, para mí, personalmente, no creo que la inteligencia artificial solamente pueda resolver el problema de salud en las terapias intensivas. Es posible en la consulta externa una situación de atención médica a través de un teléfono, a través de una cámara, a través de la tecnología, pero una cosa es la semiología propiamente que nosotros utilizamos, la vista, el ojo, el tacto, el palpar, el mirar, la respuesta que tenga, la forma de responder el paciente. Esos detalles mínimos que manejamos desde hace mucho tiempo atrás no van a ser reemplazados con la inteligencia artificial. Demasiado. Que demasiado. la inteligencia artificial reemplace la vista, la presencia, el tacto. Es posible, ¿no? Es posible. El trato directo del médico con el paciente. Exactamente, porque no sabe usted que el mismo trato, las mismas palabras que genera el médico, el intensivista puede resolver en un 50% la patología del exactamente. paciente. Yo creo que todo profesional busca renovarse y la mejor manera de hacerlo es precisamente a través de este tipo de encuentros donde se reúne con gente del más alto nivel, comparte criterios, etcétera, etcétera. Felicidades. Mi querido doctor Joel Gutiérrez, siempre lo vemos a través de las redes sociales en tal o cual congreso, mostrándonos también la experiencia que usted está recogiendo, no solamente para el tema personal, profesional, sino también que eso trasciende al interior de lo que pasa en el campo médico aquí en Sucre. Evidentemente, don Fabio, es un compromiso personal. Creo que definitivamente cuando asumimos en esos tiempos de tomar la carrera como medicina, aparte de vocación, creo que había que ponerle un detalle muy importante que es la pasión, porque toda actividad sin pasión creo que no es completa. Entonces creo que no solamente es la vocación en este caso. Me apasiona estar con los pacientes, estar viendo la evolución de un paciente, qué sé yo. En razón de aquello, creo que estos 20 años, son 21 años que tenemos trabajando como especialista después de haber egresado de la Universidad de San Francisco Javier. Volvimos a Sucre, le aportamos a Sucre y creo que seguimos trabajando en aquello y el objetivo es ese. En todo caso, la participación en estos congresos, que nunca falte a los congresos mundiales, a los panamericanos de terapia intensiva, a los de cardiología, a los mundiales, todavía pudimos participar de muchos otros congresos y en función de aquello, pero con el único objetivo de poder buscar mejores expectativas para primero para nuestra ciudad, después para el resto del país. Como Paz presidente, en esa época donde usted se acuerda, 2022, han sido años y días muy complicados por el COVID, donde después de aquello, incluso los colegas que investigan tanto, nos han mostrado los caminos de la verdad del COVID. Hemos tenido suerte de compartir en Panamá con los colegas qué pasaba con el corazón, qué pasaba con ese muchacho de 28 años que tuvimos que poner un marcapaso en la terapia intensiva para que pueda sobrevivir, cómo se recuperó en 7 días, en 12 días. Ellos nos han enseñado a decir por qué se recuperó ese corazón y no requirió un marcapaso extra para salir adelante, etc. Entonces, ese tipo de interacciones los vamos recuperando en la asistencia a estos congresos. Siempre digo que un congreso debe ser un congreso, una reunión médica, académica, tiene que ser presencial. Tiene que ser presencial. El tema virtual es una tremenda herramienta. Es una herramienta. Es una tremenda herramienta que evidentemente ha obviado, ¿no es cierto?, muchos pasos, muchos factores, pero el hecho de dar educación presencial yo creo que tiene más ventajas que el recibir educación a través de lo virtual. Doctor, antes de tocar un tema interesante, el tema de la terapia intensiva, ¿qué especialidades logró usted en sus estudios de posgrado? Evidentemente empezamos con medicina interna, que es clínica médica en Argentina. Tuve la suerte de estar en los mejores hospitales en Buenos Aires, el Hospital Argerich, donde me formé en terapia intensiva, el Hospital Alejandro Posadas, donde estuve haciendo medicina interna, y el Hospital Dr. Ramos Mejía, donde tuve chance de estar con un gran cardiólogo, el doctor Marcelo Elizari, haciendo cardiología. Hice en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva este curso de neurointensivismo, prácticamente para resolver problemas neurológicos cerebrales de lesiones importantes a nivel cerebral, que lo vamos manejando, y en la terapia intensiva también vamos haciendo charlas y avances científicos importantes en la recuperación cerebral. Y tuve la suerte de participar como
pasante del Hospital Miguel Servet en Zaragoza, el año 2003, donde completé prácticamente la formación y la visión que tenía de la actividad en la terapia intensiva en España. Terapia intensiva. Terapia intensiva. Bien, hablemos de la terapia intensiva en Bolivia. Pues si bien ustedes saben, la población recuerda muy bien, la terapia intensiva era la última puerta, era el último lugar para un paciente enfermo. Esa era la idea hasta antes del COVID y prácticamente la terapia intensiva estaba olvidada. Sin embargo, en el COVID nos hemos dado cuenta y hemos empezado a conocer mucho más qué es una unidad de cuidados críticos, qué es una unidad de terapia intensiva, pero en mi parecer, hace un tiempo atrás se han olvidado de la terapia intensiva, de la actividad que el médico intensivista realiza. No solamente el médico intensivista, están las enfermeras, están las auxiliares, están las nutricionistas, están los nutricionistas, los kinesiólogos, un equipo multidisciplinario que realiza trabajo con un paciente. Con un paciente en una cama determinada, con todos los equipos necesarios. Entonces, pues esa unidad de terapia intensiva donde se realizan trabajos que probablemente difícilmente puedan entendernos hasta qué nivel las 24 horas. Si se requiere, estamos ahí 24 horas al lado de un solo paciente tratando de recuperarle la vida. Entonces, ¿cuál es la situación de la terapia intensiva en Bolivia en este momento? Si bien durante esa época del COVID hemos tenido un apoyo parcial en un par de áreas, porque siempre he clasificado la terapia intensiva en 3 áreas. Una área es la parte de la infraestructura, otra parte es el equipamiento y otra parte es el personal. El personal calificado, el personal especialista, el intensivista a la cabeza para poder resolver todas las enfermedades más críticas. En razón de eso, hemos tenido durante ese tiempo del COVID apoyo con algo de equipamiento. Hasta este momento hemos reforzado algo de personal en cuanto a médicos, como que han ido formándose, pero desgraciadamente en equipamiento, en tecnología, por lo menos en Sucre, no hemos vuelto a tener más apoyo. Ajá. A ver, ¿hay la cantidad necesaria de intensivistas en Bolivia? Obviamente, si vamos a ser tan minuciosos como el protocolo indica, no tenemos la cantidad suficiente de intensivistas en el país, pero lamentablemente, a pesar de no tener la cantidad necesaria de intensivistas, hemos subvalorado, los queridos políticos han subvalorado la actividad profesional, la eficiencia de la actividad que tiene la especialidad, por lo tanto, no han querido generar mejores expectativas a los colegas intensivistas. Muchos se tuvieron que quedar, tuvieron que volver al lugar donde se formaron, en este caso a la Argentina, España, etcétera. Entonces, tenemos una cierta cantidad. Estimo que en este momento la sociedad boliviana tiene alrededor de 300 intensivistas titulares activos, pero existen otros colegas que no necesariamente quieren vincularse en una sociedad científica, que deben haber alrededor de otro tanto. Estimo que somos 600 intensivistas, pero los que tenemos la actividad académica, los que tenemos la actividad en una sociedad científica, debemos ser alrededor de 300, y en Sucre estamos 9 intensivistas asociados y alrededor de 6 que no están en nuestra sociedad. ¿Cómo va en Sucre la terapia intensiva? Evidentemente, pues es lo que decía, tenemos esta situación de la terapia intensiva en esos 3 pilares. En el tema de infraestructura no se ha construido, no se ha aportado, no se ha remodelado, no se ha hecho absolutamente nada más en cuanto a infraestructura y en cuanto a equipamiento. Prácticamente ningún aporte después del COVID. Y en cuanto a personal, como le decía, han ido formándose algunos colegas, han ido terminando su especialidad, y a los que nosotros llamamos ASOS, los que cumplen su año de servicio social obligatorio, que está dentro del requerimiento para la obtención de la especialidad, están haciendo su pasantía y están haciendo el apoyo en las terapias intensivas en Sucre y en el resto del país. A ver, en los hospitales de Sucre, lamentablemente, usted acaba de indicar, no hay equipamiento. Es más, no se han hecho mantenimientos preventivos siquiera. Se van haciendo pequeños arreglos en equipos. Me refiero a los equipos de ventilación mecánica, que son fundamentales, a los monitores, a las bombas de infusión continua, que han ido deteriorándose, además en el tema del uso continuo que se da a este tipo de equipos. Entonces, prácticamente no hubo ninguna otra compra nueva, ni siquiera una perspectiva. Creo que definitivamente
necesitamos generar un nuevo emprendimiento para poder buscar autoridades que estén más comprometidas con la innovación, la renovación, y hablo de aquello porque tenemos una empresa boliviana que está generando mejores equipos, también de punta, con tecnología de punta, por obvias razones no digo el nombre, pero le ha seguido apostando al país y no se ha ido al Paraguay, por ejemplo, como otras empresas. Entonces creo que podemos agarrar lo nuestro para nosotros, para nuestros hospitales, y ese es otro objetivo también dentro de la parte administrativa de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para contar con terapia intensiva en un hospital? En cuanto a equipamiento, como le digo, hay muchos equipos que estamos requiriendo, desde monitores, desde sensores que generen la actividad vital de la persona, monitores que sean invasivos, por ejemplo. Necesitamos, en cuanto a equipamiento, gasómetros, necesitamos, en cuanto a otros materiales, bombas de infusión, que son básicamente 4, 5, 6 bombas de infusión para poder continuar por cada cama de paciente. Necesitamos una cama que sea articulada, una cama con varios movimientos, alrededor de 6 movimientos para arriba. Necesitamos brazos hidráulicos, necesitamos masajeadores hidráulicos, estoy hablando de tecnología, necesitamos robots que saquen radiografías, que hagan estudios obviamente a cada paciente, necesitamos la infraestructura que tiene que tener cierto grado de luz en distintos lugares, la ventilación, la forma de cómo se va a mejorar el aire ambiente, etcétera. O sea, una unidad de terapia intensiva actual, pues estamos muy lejos. Nosotros pensamos que son 4 paredes, una ventana, un foco y una máquina que ayude a ventilar un paciente, y esa no es la terapia intensiva. Vale decir que en Sucre no hay un hospital mínimamente equipado con terapia intensiva. Bueno, con equipos mínimos sí tenemos, pero no tenemos una sala de terapia intensiva del primer mundo. No hay. Esa es la diferencia. No existe. Qué pena, de verdad. ¿En el COVID se hizo algo? En el COVID se habilitaron una infraestructura que tenemos en el Hospital San Pedro Claver. Infraestructura. Infraestructura que ya tenían hecha por las administradoras, las monjitas de ese tiempo, ya con una visión obviamente de expandirse, ya habían construido unos ambientes de terapia intensiva, 8 ambientes, donde actualmente está funcionando una terapia intensiva, ¿no? Que se habilitó en ese tiempo del COVID. Evidentemente tenemos el Hospital Chuquisaca, que es un hospital moderno. Antes de ir al Hospital Chuquisaca, ¿en el San Pedro Claver hay terapia intensiva? Sí, evidentemente. En San Pedro Claver hay una terapia intensiva que trabaja un 50% de inmueble. Hay más voluntad seguramente. Por supuesto. Más voluntad que en equipamiento. Yo creo que le falta indudablemente, como en todo hospital, equipamiento moderno, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarme, creo que todas las unidades de terapia intensiva requieren más equipamiento. San Pedro Claver tiene, de una manera general, terapia intensiva. Tiene. ¿El Hospital Santa Bárbara? El Hospital Santa Bárbara, pues el hospital de choque, donde también se sigue trabajando. Tenían en su momento del COVID 14 camas, hicieron una área de COVID, etcétera. Ahora bajan a un 50% por muchas razones, trabajando intensamente. Creo que es la terapia intensiva que más trabaja en cuanto a pacientes se refiere, porque es un lugar estratégico, es un lugar de choque. Todo paciente llega directamente al Hospital Santa Bárbara, a emergencias. Un paciente complicado con parámetros inestables del tema vital, pues requiere de una unidad de terapia intensiva, y esa es la terapia intensiva de Santa Bárbara que más trabaja. Oiga, estoy recordando aquellos años que indudablemente han pasado a la historia, y cada uno tiene su propia historia de cómo haber visto el COVID, los amigos, la familia, etcétera, etcétera, o personalmente uno también, ¿verdad? Evidentemente. Pero como medio sabíamos cuántas camas había en el Santa Bárbara, cuántas camas había en el Hospital San Pedro Claver, porque todo el mundo andaba pendiente. Estoy a la espera, estoy en el pasillo, estoy en camilla a la espera de un ambiente en terapia intensiva. Así es. El San Pedro Claver y naturalmente el hospital de choque como es el Santa Bárbara. Una consulta, el Hospital Chuquisaca, hospital de tercer nivel, ¿está equipado de acuerdo a la norma? ¿Se trata de un hospital de tercer nivel
creo, nuevo, flamante, moderno, recientemente estrenado. ¿Tiene terapia intensiva? Sí, evidentemente, desconozco, nunca estuve en esa unidad, simplemente por fuera, por muchas razones de tipo político, que no soy político, pero bueno, creo que entiendo, fue esa la razón. Entiendo, pues estamos ahí con los colegas que trabajan en esa unidad, son miembros de nuestra sociedad, están las colegas quienes nos informan de cuáles son las habilitaciones que tienen, cuáles son los equipos que tienen. Es una terapia intensiva que tiene equipos modernos, evidentemente, pero pues todavía falta mucho por equipar. Falta mucho. A todas las unidades de terapia intensiva de Sucre. Bueno, un hecho que preocupa a muchos, al principio la gente decía, porque por la redacción era un profesional quien sacó un comunicado sin firma de adentro del hospital, oiga, desnudando muchos problemas a nivel equipamiento, a nivel personal, con un hecho muy sentido, muy desgraciado, como fue el problema que tuvo, el accidente que tuvo el gobernador del departamento, don Damián Condori. Ahí alguien sacó una nota dando cuenta que el equipo, que lamentablemente el hospital de tercer nivel no estaba bien equipado, no tenía personal, etcétera, etcétera. Y creo que valdría la pena hacer un análisis también, sin mentirle a la población, para que la población sepa la realidad. ¿Va o no va este hospital? Este hospital llena lo que todos hemos deseado en el tema salud, porque la salud es un tema prioritario absolutamente para todos. Entonces, valdría la pena un sinceramiento sin ocultar absolutamente nada o por un interés estrictamente de carácter político, mentirle a la población. Yo creo que hay necesidad de que nuestros profesionales le digan el estado actual del hospital de tercer nivel. Pero me tranquiliza cuando usted indica que el equipo, que en cuanto a equipamiento de terapia intensiva, el hospital Chuquisaca va por buen camino, ¿no? Así es. Me limito un poquito el comentario, como le digo, desconozco simplemente por información de los colegas, pero con seguridad falta todavía implementar algunos equipos. Perfecto. Bien, a ver, la Caja Nacional, el Gastro, el Hospital de la Mujer, ¿tienen terapia intensiva? Bueno, a ver, de la Caja Nacional, obviamente, tenemos colegas miembros titulares que trabajan allá, tienen, entiendo, un espacio nuevo donde están trabajando también con el equipamiento necesario, resolviendo los detalles de cada paciente. En el Hospital de la Mujer no tienen una actividad de 24 horas porque no tienen un espacio más que limitado con un par de camas y un par de colegas especialistas en terapia intensiva que van trabajando y le dan el gran apoyo a este hospital. El Gastro sigue trabajando con las camas habilitadas, con la ampliación que se tiene. ¿Cuántas camas tiene? Tiene 7 camas el Gastro desde el 2014 de terapia intensiva. Durante la pandemia trabajamos con menos camas, 5 camas. Es una realidad por el tema de espacios físicos y todo lo demás. En este momento, 7 camas habilitadas, en este momento con personal completo. Tenemos apoyo, les decía, de 2 colegas que están haciendo su año rural, obligatorio, social rural, entonces tenemos personal. ¿En qué equipamiento? Es lo mismo que teníamos, es lo que decía en función y en referencia de las necesidades. Se han hecho apenas mantenimientos ya de reparación y no los preventivos que teníamos. Tenemos un par de máquinas por resolver, recuperar, obviamente resolver sus daños para poderlos habilitar. Entonces creo que vamos trabajando con lo que tenemos y estamos continuamente en el quehacer. Perfecto. A ver, después del COVID, que indudablemente motivó absolutamente a todos, estoy recordando que llegaron 8 equipos, no sé si eran respiradores o qué equipos al San Pedro Claver, y que se quedaron en el pasillo 8 o 9 equipos porque lamentablemente esos equipos no podían ser habilitados, no había gente, ¿no? Creo que se quedaron ahí inclusive embalados. De esa parte a esta parte, ¿ha habido motivación o no ha habido motivación de las autoridades para ver la posibilidad de poder implementar equipamiento? Pues, a ver, un pequeño resumen sin tratar de ocultar ni dejar claro nada, pues entiendo que el Hospital San Pedro Claver, donde estuve en ese tiempo como coordinador de las terapias intensivas, cuando el doctor Enrique Leaños estuvo en el CEDES, nos habíamos puesto a trabajar en ese tiempo difícil. Era cuando llegaron los ventiladores chinos que no tenían absolutamente nada que ver con ventilar un paciente COVID, que estaban ahí, que en su momento dijimos que no nos servían ni para mesita de noche. Después llegaron otros ventiladores
que ya desgraciadamente venían destinados a unos ventiladores de USAID, si mal no recuerdo, un apoyo, unos ventiladores, pero Sí, que eran sí, mejores sí. que los chinos, Ajá. unas cajitas que generaban mejores expectativas, donde cuando no teníamos nada, pues estos eran apoyos que quedaron algo en San Pedro Claver, en Santa Bárbara y en las provincias. A no sé quién se le ocurrió esa idea totalmente nefasta, llevar ventiladores a las provincias donde no había quien los pueda manejar. No había Los encendían, ambientes. pero no había ambiente, no había quien los pueda manejar, Personal. porque un ventilador no es on-off, no es off y on, no es apagar y prender. Un ventilador es adecuar a cada paciente en particular. Se llevó, ¿no? Se llevaron, se dejaron en las provincias. Desconozco en este momento qué será de aquellos, si todavía están en uso, se han dañado, qué sé yo. Por lo menos esos equipos estaban muy buenos. Oiga, usted me hace recuerdo, alguien habilitó un respirador en un vehículo, si no me equivoco. No Llegaron- quiero ir a ese detalle porque es nefasto y lamentable Oiga, que un colega se haya prestado a llevar un ventilador a un domicilio, a un vehículo. Qué lamentable. Un vehículo. Qué lamentable. Estoy recordando, porque el COVID Así es. indudablemente Es cierto. ha generado mucha información y la radio estaba ahí presente. Es cierto. Con informaciones desgarradoras, lamentables, etcétera, etcétera. Por eso sabíamos de memoria cuántas camas estaban activas, cuántas estaban vacías, porque habían listas, pero tremendas. Estoy a la espera, estoy en camilla, estoy en pasillo, necesito una cama, o se morían. Así es. No, la así gente es, moría porque no pudo exactamente. llegar a la terapia intensiva. Por eso estoy recordando un equipo de respirador chino, no sé, un equipo de respirador. Lamentablemente, No, fue sí. Lo que utilizado pasa en que- un vehículo. Sí, sí, se han sido equipos de transporte incluso, ¿no? Porque hay ventiladores de transporte. Las ambulancias de terapia intensiva tienen sus respiradores Pero que están equipados. adaptados Claro. a las necesidades de traslado en determinado tiempo de un lugar a otro, Ajá. ¿no? Y es cierto todo lo que ha sucedido, es lamentable. Y lo que tengo que decir es que también el doctor Leaño ha hecho la implementación con mejores ventiladores en San Pedro Claver. Eso me consta, eso hemos visto, equipos microprocesados de última generación. Se dan cuenta el señor alcalde equipando una terapia intensiva en la Jastambo. Como le corresponde, hospital de segundo nivel. Este es han el gobierno tenido. municipal, el San Pedro Claver. Evidentemente, es del gobierno municipal, por eso, pues felicidades a esas autoridades que le hacen el bien a la salud, ¿no? Sin ánimo de generar ningún otro concepto, pero creo que hay que aplaudir los buenos actos. Todo lo que se haga en favor de la población, todo Exactamente. lo que se haga en favor de la educación y en este tema de la salud, oiga, está muy, Muy bien hecho, bienvenido. bienvenido y necesita la ponderación. Así A ver, es. entrar a terapia intensiva es sinónimo de muerte porque, hermano, lo han llevado a la terapia y automáticamente la mente es tan diabólica, ¿no? O es tan linda la mente que puede llevarnos al triunfo, ¿no? Llevarnos por el camino, por el sendero del triunfo, o tan diabólica en el caso extremo, cuando uno escucha decir, lo han llevado a terapia intensiva. ¿Y qué asocia uno? Le estoy hablando del común de la gente. Evidentemente. Uno dice, está en la antesala de la muerte. ¿Es así? No, don Fabio, ese es un concepto erróneo, equivocado, es un concepto antojadizo de la población que nada más no es así. Definitivamente la unidad de cuidados críticos tiene un criterio muy fundamentado, tiene un concepto muy estudiado y ya definitivamente el que va a la terapia intensiva es el que se va a recuperar. El que no va a la terapia intensiva es el paciente que no se va a recuperar. Ese es el concepto de la terapia intensiva. El que va a terapia intensiva se recupera. Tiene que ser... El que no va a terapia intensiva... Es porque no se va a recuperar, ni en la terapia intensiva ni en otro lugar. O sea que ya no tiene opción, no tiene ya Exactamente. posibilidades. Exactamente. Este concepto es muy mal entendido, porque, a ver, le hago un ejemplo. Estoy de guardia 24 horas, estoy de turno trabajando como corresponde continuamente, porque ese es el tiempo de actividad donde se puede permitir reorganizar una terapéutica, formular una terapéutica 24 horas, que es hasta donde el cuerpo también arranca bien, porque después allá ya es más difícil. Entonces hay muchos motivos para generar una actividad en las 24 horas. Yo voy a ver, por ejemplo, en mi hospital, en el gastro, me llama el gastroenterólogo o el cirujano, después de una cirugía me dice mi paciente está mal.
voy a valorar a ese paciente y quien decide el ingreso a esa terapia intensiva es el intensivista. Pero es el intensivista, no es Joel Gutiérrez. Es el intensivista el que dice, después de una evaluación y una valoración minuciosa de ese paciente complicado, dice, pásenlo a la unidad. O le dice, no tiene criterios de ingreso a terapia intensiva, porque su daño es irreversible. Entonces, el problema viene ahí. Yo voy con el cirujano o con el otro colega especialista a darle el informe a la familia, a decirle la realidad, la cruda verdad de que su familiar no tiene posibilidad de recuperarse. Por lo tanto, no puede ocupar una cama en la terapia intensiva, porque se va a morir en la terapia intensiva o afuera. Entonces, ese concepto ha generado muchas situaciones fatales. Lo que le he preguntado, entrar a terapia intensiva es sinónimo de muerte, es el comentario general, claro, de la gente, de nosotros que no tenemos conocimiento de carácter profesional en el campo médico, ¿verdad? Por eso le preguntaba. En cambio, usted como profesional, como intensivista, dice, el que va a terapia intensiva se salva. Es el que tiene que recuperarse. Es el que tiene que recuperarse. Exactamente. El que no entra a terapia intensiva, chao. Exactamente. Por eso está definido decir demasiado bien para ir a la terapia intensiva. Este paciente no va a la terapia intensiva porque está bastante compensado. O demasiado mal para ir a la terapia intensiva. Una de las dos cosas. Exactamente. O está muy bien, que no tiene necesidad de ocupar una cama en terapia intensiva, o está demasiado mal, demasiado enfermo, que no se va a recuperar en la terapia intensiva. Por lo tanto, no tiene criterio de ingreso a la terapia intensiva. Porque, ¿qué le parece si yo por desconocimiento o por un capricho me llevo a este paciente que no requería cama en la terapia intensiva y aparece un paciente a la media hora o a la hora realmente recuperable, un infarto de miocardio se me ocurre y no tengo cama para recuperar a ese paciente? ¿Qué hago? Se muere en la sala por falta de asistencia en la terapia intensiva, por haber yo admitido un paciente que no requería la terapia intensiva. En esas dos condiciones, o demasiado bien, o demasiado mal, o demasiado enfermo. Y el que entra a terapia intensiva va es el a que sanarse, tiene que recuperarse. El que tiene que recuperarse. Evidentemente. Hay que cambiar de concepto para que la población tenga otra mirada y otro concepto a propósito de lo que es la terapia intensiva. Así es. Bien, ¿qué enfermedades graves? Yo en este tema soy ignorante, mi querido doctor. Yo me pongo en la situación de la gente para consultar. Sí. ¿Qué enfermedades graves obligan a entrar a terapia intensiva? Bien, pues serían innumerables, pero para que la población nos entienda, Las porque más creo generales. que estamos llegando a la población, voy a ser un tanto más claro y resumiré de la siguiente manera. Todas las enfermedades que generen inestabilidad o posibilidad de complicación y muerte de cada paciente son los que se resuelven en la terapia intensiva. Nosotros hablamos de pacientes hemodinámicamente inestables, o sea, y ahí vamos hablando un poquito más de hipertensión después, hemodinámicamente inestables, que tenga presión arterial muy baja, o que tenga una presión muy alta, simplemente para que la población me entienda, o que tenga una frecuencia cardíaca muy baja, o que tenga una frecuencia cardíaca muy alta. Eso significa hemodinámicamente inestable. Entonces, a la terapia intensiva van esos pacientes inestables de todas las enfermedades, ya sea del pulmón, del corazón, del estómago, del riñón, o las infecciones de las que acabamos de hablar, pues todas esas enfermedades complicadas van a la terapia intensiva, para que podamos recuperarlos. ¿Ya? Todos los órganos dañados, afectados, se recuperan en la terapia intensiva. Perfecto. En la dinámica que usted plantea, ¿qué es la presión arterial? ¿Cómo se mide la presión arterial? Porque uno va a la farmacia, mídame la presión. ¿Qué más se mide, doctor? Evidentemente. Aparte de la presión arterial, ¿qué más se mide? Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Pueden ver la saturación de oxígeno, que a partir de la pandemia todos tenemos el dedalito, manejamos el saturómetro, vemos cuánto está oxigenando ese pulmón. Presión arterial, me decía el otro. Presión arterial, y la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco. A ver, háblele de los dos temas, frecuencia cardíaca y presión arterial. ¿Cada qué tiempo debe ir a la farmacia para medirse? Bueno, habitualmente uno debería tomarse los signos vitales a partir de los 30 años, no necesariamente la edad, pero tomarse la presión arterial.
más si uno tiene antecedentes familiares. Si papá y mamá tienen hipertensión arterial o enfermedades cardiometabólicas, diabetes, hipertensión que están de moda, pues hay que hacerse los controles rutinarios, básicamente. Entonces, porque la única forma de hacer diagnóstico de hipertensión arterial es agarrar un equipito, el manguito, el aparatito que tenemos disponible para saber las presiones de las arterias, las presiones sanguíneas. Presión la única arterial. forma de saber la presión arterial es midiendo la presión con el manguito en los distintos lugares. ¿Cuáles son donde los hay más. indicadores? ¿Cuál debe ser lo máximo, medio y lo mínimo? A ver, antes de eso, para que la población entienda, la hipertensión arterial no tiene síntomas. No, ¿Alguna vez yo puede me refiero presentar un dolor? Ahora les respondo. Ya, presión arterial, Exacto. luego le pregunto sobre la hipertensión por eso, arterial. Por eso, la presión arterial normal, para que nos Sí. entiendan, es máximo, hablamos de una presión sistólica y diastólica. Cuando el corazón se contrae para generar la extracción, el despacho de una cierta cantidad de sangre, un volumen determinado, hacia los vasos sanguíneos, hacia todo el organismo, eso se llama sístole, contracción del corazón. Y la fase de la relajación del corazón se llama diástole, o lo que nosotros decimos presión sistólica, diastólica, o la presión de arriba y la presión de abajo, como quieran entenderlo. Claro. Eso, la máxima tiene que ser 140. 140. 140. ¿140 qué? De sistólica, milímetros de mercurio ya. en el aparatito. 140 máximo. Máxima, la sistólica. Ya. Y la diastólica, que es la mínima, no tiene que pasar de 85. 85 milímetros de mercurio. Ya. O sea, el aparatito, si me marca 140, 85, estoy con un... Ahora, depende ese valor. Si estoy con un paciente joven, un niño, pues ya estaría hablando de hipertensión arterial. 140 de sistólica está alto. Es muy alto, Es muy 140. alto, pero un paciente como usted, como yo, con 140, 85, tenemos presión arterial normal, alto. Normal, alto al límite de hipertensión arterial. Pero no vale la pena tener 140, de una manera general. Por eso, 140 es normal, lo máximo. Y a lo máximo. Lo máximo. Pero linda Pero tiene con lo... con casi hipertensión, a un y, punto. Y lo más bajo, 85. 85 de máxima. Ya. De máxima de la mínima. Entonces, hay que buscar la Paradójico. media. La media, pues lo normal, lo Normal, habitual. ¿cuánto? 120, 80, 120, 70, 130, 70, 130, 60. Ya. No más de 140 ni más de 85. No la más de diastólica. 140, tampoco menos de 85. La diastólica, Te- correcto. tendría Eso es que- normal. Término medio 100. 130, Aleluya, 70. aleluya, felicidad. Bárbaro. Bien. Con 130, ya. 70. Ahora la presión normal. cardíaca. No sé si la fre- presión fre- cardíaca. La frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Eso es el ritmo cardíaco. Eso es lo que el corazón pauta en un minuto. Ya. ¿Cuántos latidos hace el corazón en un minuto? Lo mejor. Lo mínimo 60 y lo máximo, unos dicen 100, para mí 80. Ya. Entre 60 Lo y 80. mínimo 60, lo máximo 100. 100. Término medio 80, 80, ideal. 70, ideal. 70 como relojito. Es la frecuencia Es la frecuencia cardíaca. cardíaca. Es la cantidad de latidos que hace el corazón Y- en un minuto. y la frecuencia cardíaca, ¿cómo se la hace? Se la mide tocando los pulsos, pulso radial, Ya. pulso femoral, pulso carotídeo. ¿Cuál es el más común? Radial. Radial. Ya, El pulso agarro, radial, en la y ahí- arteria radial. ya. Y ahí agarro, toco, siento, sí, en cada, si quieren entender, latido que ustedes sienten, empiecen a contar en un minuto cuántos hay. Tiene que pasar de 80 latidos por minuto. Ya. Lo ideal sería entre 60 y 100, 70, 60 y 80, Ah, básicamente. perfecto. Básicamente. Ya, la gente, yo me estoy informando también, hay necesidad de informarse. Una cosa es la frecuencia cardíaca. y otra Lo cosa es ideal la- entre 60 a 100, término medio 80. Y otra es la presión arterial. correcto. Lo máximo 140 y lo mínimo 85. Correcto. También el término medio un 120, 130. Exacto. Perfecto. Así Ahora vayamos. ¿Por qué le llaman el asesino silencioso a la hipertensión arterial? ¿Qué es la hipertensión arterial? Exactamente es lo que acabamos de decir. Es el aumento de la presión que ejerce el volumen de sangre en cada latido del corazón que van a las arterias. Arriba de 140, 150, 160, 170, 200. Emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva, formas distintas de tratamiento y enfoque a cada paciente. Entonces, hipertensión arterial, el asesino silencioso o sinónimo de asesino silencioso.
¿Por qué? ¿Qué es la hipertensión Por las complicaciones. arterial? La hipertensión es eso, es el aumento de la presión en los vasos sanguíneos, en las arterias. Esa es hipertensión. Ya. Ahora, ¿por qué el asesino silencioso? Porque la hipertensión arterial mata. Mata en un 2x3. Exactamente será denominado el asesino silencioso porque genera complicaciones catastróficas cuando suceden hemorragias cerebrales. Un vaso sanguíneo roto por causas de hipertensión arterial, 200-140 de diastólica, ese cerebro pierde su autorregulación de flujo sanguíneo al cerebro. Por lo tanto, genera ruptura de vasos y en el cerebro se llena, se inunda de sangre. Y ese paciente se muere en el momento, en el instante. Cuando revienta Un vaso, una arteria en el cerebro. Arteria en el cerebro. Exactamente. Revienta arteria en el la cerebro, arteria, se llena de sangre y colapsa el cerebro y colapsa la persona y se muere en el momento. Esa es la causa. Un resultado de la complicación de la arterial. hipertensión arterial. Exactamente. 140 máximo, llega a 160, 180. Hay que hacer tratamiento. Hay que buscar tratamiento y tratamiento sostenido. No hay una pastillita mágica que pueda resolver la presión La arterial. pregunta de un ignorante supino como el que le habla, ¿qué síntomas? Por ejemplo, uno está mal al corazón, empieza a agitarse, etcétera, etcétera. Uno tiene un problema, hay un síntoma. La pregunta, ¿hay síntomas en la hipertensión arterial? ¿Uno puede darse cuenta? Lamentablemente, la hipertensión arterial no trae síntomas. No tiene síntomas, excepto en algunos pacientes cuando ya tienen presiones bastante elevadas, cuando ya hablamos de urgencias hipertensivas, valores de 200, 190 de sistólicas. Hay gente que llega a ese... Mucho más, 240. 240. Y hay gente, como es el organismo tan sabio, en ánimo de autodefenderse, no genera síntomas. Ya genera un síndrome que se llama de adaptación orgánica a estos valores. El organismo trata de resolver su problema, pero lamentablemente en un determinado tiempo se siente vencido y genera complicaciones. ¿Y puede bajar? Tiene que bajar. Se puede bajar y se tiene que bajar. ¿Y así no sin médico puede bajar? Bueno, sin médico, si se toma el camino correcto de tomar algunas sustancias que puedan mejorar las presiones, con seguridad puede bajar. Puede bajar. Puede bajar. Con médico puede bajar. Con médico tiene que bajar. Ah, tiene que bajar. Claro, Ya. con médico tiene que bajar. A ver, ¿cómo se diagnostica la hipertensión arterial? Con el manguito, con el tensiómetro, existen los digitales que hay en las farmacias, es la única forma de poder diagnosticar hipertensión. El manguito, el tensiómetro. Hoy por hoy hasta están teniendo medidores de presión en los teléfonos. En los ¿no? celulares. Exactamente. Pero qué bien, ¿no? Pues obviamente es muy bueno medirse la frecuencia cardíaca en los relojes para poder ver en qué momento estoy fatigado, con palpitaciones y con 150 latidos por minuto. Entonces digo, médico, ¿dónde estás? A ver, quiero que siga hablando de la hipertensión arterial. ¿Cómo evitar la hipertensión arterial? ¿Se puede evitar? A ver, como tal, calculo que se podría evitar, se generan mejores expectativas para mantener presiones normales. Eso es de acuerdo a algunos cambios de estilos de vida, por ejemplo. Ya les dije hace un rato que los antecedentes hereditarios son fundamentales saberlos y en función de eso controlarse es importante. De padres hipertensos, con seguridad los hijos vienen hipertensos. Entonces uno tiene que controlarse la presión y generar mejores expectativas de vida. Cambios en el estilo de vida. Primero, a ver, tabaquismo, alcoholismo. A ver, vaya con calma. Vamos. Se puede controlar, se puede prevenir, pero cambiando cambiando muchos estilos de vida. estilos de vida. Alimenticios. A ver, Primero, iremos por lo que empezó, tabaco. tabaco, hay que sacar el tabaco. Amigos, Porque el tabaco genera lesiones en el endotelio, en la capa interna de la arteria, y eso genera vasoconstricción, y eso genera hipertensión arterial. felizmente la gente está dejando de fumar. Por lo menos, uno iba a una reunión social, un matrimonio, y Dios, cuando alguien fuma, ya la gente le mira despectivamente y le dice, oiga, salga por favor, vaya a fumar a otra parte. Con la mirada está desaprobando al que está intentando, queriendo ya fumar dentro de un ambiente cerrado. Felizmente la gente está entendiendo, ¿no? Así es. Felizmente, porque alguien enciende y empieza a fumar dentro de un ambiente cerrado, y falta que alguien le diga, oye, desgraciado, salí pues, estás molestando, por favor. Porque la gente, ¿no? Evidentemente, eso.
y el uso excesivo del alcohol. Alcohol. Lo mismo, entonces creo que hay que A un generar... país tan alcohólico como el nuestro, ¿qué se le puede decir? No exagero, no exagero al decir, porque nace alguien, trago. Pero, Y nadie se está santificando. Muere alguien, trago. ¿No? Fin de semana, no faltan pretextos para consumir dos nomás, dos traguitos nomás, tres traguitos nomás, ¿no? Pero así es. el país, Bolivia es un país donde hay un exagerado consumo de bebidas alcohólicas. Sí, ¿Y evidentemente. afecta mucho el alcohol? Mucho, mucho. Es parte, por eso decía, de los cambios de estilo de vida, estilo de alimentación, dentro de esos hablábamos de estos, y obviamente ni qué decir de las drogas que se van consumiendo por algunos jóvenes, que van a traducirles grandes complicaciones, no solamente de hipertensión arterial, sino de situaciones coronarias y de infartos miocárdicos y de muerte. Los cambios alimenticios es fundamental avisar a la población. A ver, cuente, oriéntele, por favor. Evidentemente, pues el uso de grasas, el consumo de grasas no está bien, porque las grasas se van a depositar en los vasos sanguíneos, en el endotelio, en la capa interna de la arteria, en ese vasito se van a depositar. Y ese es como vasito, un cañito que tenemos cañito ahí se en va a ir a el depositar lavasopa, la grasa. en la, exactamente. en la Entonces, cocina. ¿qué va a generar? Hipertensión. Por lo tanto, hay que evitar las grasas, hay que comer más saludable. ¿Y qué es aquello? Los granos, los cereales, los frutos secos, las hojas verdes, van bien, ¿no? Hojas verdes, granos, cereales, frutos secos. Frutos. Exactamente. Yeah. ¿No? Grasas, evitar grasas. Y otra cosa fundamental, también hay que evitar la sal. Usted va a escuchar a un cardiólogo, lo primero que va a decir, saque la sal de la dieta. Evidentemente, pero no la saque toda. No la saque toda, porque la sal también es beneficiosa. El cerebro necesita sal. Pero eso tiene que ser una política de Estado, ¿no? Claro, porque como en Argentina. Yo estuve en el Uruguay un par de veces por la Copa América del También. 95 y luego estuve en otra oportunidad en el Uruguay. Uno va a un restaurante y no encuentra salero. Exactamente. No encuentra salero. En Buenos Aires pasa lo mismo, hace unos 10 años, un poquito más, donde no tiene que haber salero. No hay salero. Una anécdota le voy a contar. En Seúl, 2016, Mundial de Terapia Intensiva, fuimos al restaurante, no había sal. No había sal. En los países, segundo día, no había sal. En los países de primer orden no hay saleros. Tercer día, pedimos sal, nos trajeron de muy mala voluntad y ahí alguien nos dijo, pedir sal es la ofensa más grande al chef. Imagínense. No, otro criterio, otro estilo de vida. Otro estilo de vida. Exactamente. Cerquita, por eso hablo del Uruguay. Así es. ¿No? Y como bolivianitos, ya pues salero. Y como usted dice, ¿no? Mirada despectiva, oiga, sí. ¿Qué pasa? El Estado prohíbe utilizar sal en restaurantes. Evidentemente hay ligas, hay sociedades que estimulan e impulsan la actividad eso del consumo más disminuido de sal. Le decía que el cerebro necesita sal. Por eso tampoco hay que sacarle drástica y radicalmente la sal, pero sí hay que disminuirla. Hay que disminuirla. Perfecto. A ver, hemos hablado de sal, ¿no? Grasa. Sí. Quería interrumpir en el tema de la grasa. Sáqueme del apuro. La grasa de la carne vacuna. De todas. Grasa animal hay que sacarlas. Pero dicen que la grasa de chancho es saludable. Pues a ver. Porque dicen, esa idea. No son estudios ni comentarios científicos. Ya. Pero últimamente mucha gente dice. Prefiero comer la carne de chancho porque es más sana, ¿sí? No. A ver, no tengo yo un estudio científico que sea avalado por la American Heart o por la American Society of Cardiology. No tengo un estudio donde me diga la carne de cerdo, la grasa de cerdo es sana. Pero sí puedo decirle que el omega 3 extraída de la grasa del pescado, evidentemente, es muy buena. Claro, la grasa del pescado, claro, por alto contenido de omega 3. Entonces, estamos diciendo que la grasa animal no está bien para los vasos sanguíneos de cada ser humano, porque se van a depositar así como una alfombra en los vasitos sanguíneos, van a disminuir la luz del vaso sanguíneo, van a producir rigidez de la arteria y van a producir hipertensión arterial. Y evidentemente, cuando eso se rompe, genera muchas complicaciones en el cerebro, en el riñón, en el corazón, fundamentalmente. Entonces, es por esa razón que hay que suspender el consumo de grasa. Las frituras, que estamos habituados a comer frituras con grasa animal. Bueno, oiga, evitar sal.
Sal. Grasa grasas, animal, grasa salvo animal. la grasa del pescado que Exacto, tiene omega. excepto por el omega. Ya, evitar las frituras. Evitar frituras, Bueno. evitar alcohol y tabaco, ya tenemos un buen... Pero alguien nos dirá, no, ¿qué le pasa al doctor? Pues son las cosas más ricas que nos oferta la vida. Ahora, sí. Un par de tragos, una carnecita con grasa, Pero una evidentemente, fritura. a ver, es que, Ojo, no estoy incentivando, pero estoy pensando en lo que está comentando sí, alguna gente. evidentemente, el cambio significa no consumir. Si usted consumía 100 kilos en un año de grasa, consuma 5 kilos, ese gustito que sea el domingo cada mes. Entonces, con eso vamos a disminuir, obviamente, las complicaciones. Bueno, ahora pero todo... es difícil, porque si usted no sabe aceptar un solo vaso de alcohol, seguro es que va a continuar con 20. Si usted dice sí en la primera y se continúa hasta la 20ª copa, Pero querer es poder. querer es poder, entonces podemos cambiar. Tuve un problema de salud que no vale la pena mencionar, pero el doctor me dijo, en los próximos 5 años, 0 alcohol. Y cumplí. Mis hermanos degustaban cada acontecimiento, cada fiesta, familia numerosa, y me quedaba viéndoles y no sufría. Pero pasaron los 5 años Ya cayó. y la Ya obligación... Bueno, va Bueno, con nuestra idiosincrasia, va con la nuestras idiosincrasia. costumbres, etcétera. Exactamente. Pero en cuanto y en tanto se puede evitar, creo que es parte del tratamiento. Perfecto. Se puede controlar la hipertensión Se tiene que controlar. con un cambio radical en El la estilo de vida. alimentación. Y, en el estilo de vida. y otra cosa muy importante que me estoy olvidando es la actividad física, es el caminar, es el ejercicio físico. Solo caminar. Escuchaba hablar un neurointensivista para poder recuperar muchas funciones cardíacas, caminar 30 minutos por Diario. día. 30 minutos. 150 a la semana. 150 a la semana. Y se puede. Pero se puede, ¿cómo que no? Ese solo hecho no solo le va a mejorar la hipertensión arterial, sino le va a mejorar la diabetes. Diabetes. Así de simple. Combate el colesterol. También, obviamente. No, pero combate estamos hablando el estrés. de ese metabolismo, el estrés. Así que ese es otro punto importante en la terapéutica de la hipertensión Caminar. arterial. Actividad física. Caminar. Lo más Caminar simple. y caminar rápido. No, caminar normal. Ni Normal. rápido ni lento. Caminar Ya. normal. con Media los hora movimientos diaria. normales, media hora diario, que sería lo ideal. 5 días a la semana, sábado y domingo, para que no se molesten los amigos Me contaron que usted adventistas. sube al seso permanentemente. No, voy por ahí a dar unas vueltas, pero por la actividad es una gran excusa. Pues no. Pero tratamos Pero de caminar lo más que se puede. hay necesidad de caminar. Hay necesidad, hay indicación y debería concientizarse en caminar más. Bueno, yo gozo caminando, y Perfecto. sobre todo por el centro de la ciudad. Nuestra ciudad es tan linda, tan bella. Caminar en horas de la noche, entre las 9, 10, 11, es un regalo de Dios. Caminar en el centro patrimonial, admirando la belleza de nuestra ciudad, es realmente un gusto. Es otro punto por el que decidí volver a Bolivia y quedarme en Sucre. Por muchas cosas y muchos detalles que no se puede hacer en otras ciudades, en otros países. Por estar en el almuerzo con mis hijos al mediodía. Porque puedo estar. Eso Pude estar. Pude estar, porque ya ahora Claro. ellos han crecido y el objetivo claro, era ese. Pero, oiga, mucha gente le contaré así, rapidito, porque también es parte del quehacer diario, ¿no es cierto? Así es. Un amigo se va a Santa Cruz, 53 años, relativamente en una edad muy interesante, ¿no? Va a instalar una fábrica de la que ya tenía acá, instaló otra fábrica. Están 6 meses en Santa Cruz y deciden retornar. ¿Y por qué has retornado? ¿Has fracasado? ¿Cómo te ha ido? No. Hermano, ganando lo necesario en Sucre tenemos calidad de vida. No hay calidad de vida acá en Santa Cruz. Despierto estoy trabajando 7 de la mañana, despertar a las 5 de la mañana y llego a las 10 y ya no converso con la familia, no comparto un almuerzo. Esto no es calidad de vida. Y la inseguridad que lamentablemente se da. Acá en Sucre puede caminar 10, 11, 12 de la noche con un poco de cuidado y no pasa nada, ¿no? Evidentemente. Sucre es un lugar Por eso le privilegiado. motivó no preparar maletas e irse a otra parte, doctor.
No, a ver, me quedé en Sucre, les decía, por muchas razones, por esto. Uno, porque era una ciudad tranquila, acogedora. Soy nacido en Sucre, evidentemente, pero las expectativas en la juventud eran otras. Miraba el norte para llegar a buscar los objetivos en la vida. Tenía otras visiones cuando estuve el 2003 en España, becado por Lili, por esta empresa que les comenté, haciendo mi pasantía en el Miguel Servet. Cuando terminé y concluí toda mi actividad de residencia médica, pues en ese tiempo pretendía quedarme en esas tierras, pero la sangre llama acá y los hijos de por medio. Ya para aquel año nació mi hija, y tuve que decidir volver a Sucre. Y cuando mi padre me pregunta en La Paz que me quedara a trabajar con él, pero le dije, voy a ver a mis hijos. Era la excusa para salir y quedarme en Sucre, y aquí estoy trabajando y poniéndole el hombro a Sucre. Metiéndole y poniéndole el hombro a Sucre, ¿no? Así es. A ver, sigamos con la hipertensión, Perfecto. porque felizmente usted ha dado la pauta, nos ha informado, nos ha educado cómo se puede hacer el control, ¿no es cierto? Es. Me dice 140 es el máximo, el mínimo 85, lo ideal término medio. Hemos hablado también de la... Claro, hemos hablado de la... La forma de medir la presión. La presión ideal, 120/80. Exacto. Exactamente. Ya. La frecuencia cardíaca, entre 60 y 80 latidos. Ojo que Sucre es un lugar donde tenemos muchos chagásicos, donde tenemos pacientes que tienen problemas de frecuencia, de ritmo, Ya. hacen trastornos en aquello por causa del Chagas y hacen frecuencias altas, lo que llamamos nosotros arritmias auriculares o fibrilaciones auriculares. Por esa razón les decía, es motivo de controlarse la frecuencia cardíaca para no tener complicaciones de embolias. Claro, que gran afecten el parte, cerebro. vamos a eso, gran parte de la población no va al médico, tampoco va a la farmacia, y más aún si uno se encuentra en el sector, en el área rural, por muchas circunstancias, por muchas condiciones. ¿Cómo saber si uno tiene hipertensión? Agarrar, visitar, a ver una farmacia en el campo. ¿Qué hace? El centro médico que tenga disponible tiene un tensiómetro, decirle a la enfermera que le haga la medición de la presión y de la frecuencia cardíaca. Básicamente con eso sabemos. Pero si uno tenemos o no sabe, no tiene síntomas. No hay síntomas, pero es que es menester poder indicar a la población de que genere una visita al médico, a la enfermera, a la posta sanitaria, para poder saber en qué situación anda la persona. Ahora arterial. hablemos de las embolias. ¿Las embolias son consecuencia de la hipertensión arterial? No solamente de la hipertensión arterial, de las arritmias, de todas las enfermedades cardíacas, de las enfermedades neurológicas. La embolia es un stroke, es una oclusión de la arteria. En este caso, ¿qué es en oclusión? el cerebro, oclusión, la obstrucción. La obstrucción, hablábamos de un cañito. No es cuando la arteria revienta. Ese es otro tipo de complicación en el cerebro, se llama hemorragia cerebral por un aneurisma, perdón. etcétera, etcétera. Ya. La embolia es básicamente lo que pasa en el corazón. Es una obstrucción de una arteria coronaria y se llama infarto de miocardio. En el cerebro, la embolia es la obstrucción de una arteria, llámese meningia media, cerebral anterior, cerebral posterior. Se obstruye y significa obstrucción del pasaje de sangre a un territorio. Tratar? Se puede evitar. Se puede evitar. Se puede evitar. Se Evitar, puede no tratar y se tratar. tiene que tratar. Se tiene que tratar también. Hay tratamientos en este momento para La los obstrucción se procesos. puede anular. La obstrucción se puede resolver cuando es una embolia en la primera hora. Ya. Se puede resolver con medicación. Si que existe termina en este momento. hemorragia, chao. No, si termina en hemorragia, pues hay que ver qué grado de hemorragia tiene. Es un accidente cerebrovascular hemorrágico. Qué grado de sangre tiene el cerebro para hacer el tratamiento quirúrgico o un tratamiento expectante. Y además identificar el tipo de sangrado. Ahora es tan cierto aquello que hermano le ha dado embolia, ha discutido con su mujer, ha discutido con su marido, ha tenido un problema, el hijo le ha dado un colerón, ¿no? El banco le está rematando la casa, hermano, la preocupación, ta. ¿Es cierto que ello conduce a la embolia? Evidentemente, lo primero que uno dice cuando pierde el conocimiento o el deterioro sensorial que tenga un determinado paciente con estas características, lo único que piensa es en una embolia. Por eso es una complicación cerebral de muchas otras causas, ¿no? Una embolia significa el deterioro cerebral con pérdida del conocimiento y obviamente la obstrucción que le decía en el El vaso haberse sanguíneo. negado origina Puede inmediatamente. originar, evidentemente, hace una vasoconstricción por liberación de muchas sustancias químicas, como las catecolaminas, van a producir una obstrucción de la arteria en el cerebro y va a disminuir el flujo sanguíneo al cerebro. Y en segundos el cerebro empieza a deteriorarse. Es lo que se llama embolia.
Porque el común de la gente, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Había renegado, papá. Sí, evidentemente. Había renegado, ha tenido un problema, etcétera, etcétera. Así es. Embolia. Embolia. Bien. Veo el reloj y lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Quería conversar sobre el tema cardiovascular, que es un tema... Enfermedades cardiovasculares. Cardiovasculares. Nos interesa hablar de este tema, lo haremos en una próxima oportunidad, ¿le Evidentemente, parece? don Fabio, porque hablar de enfermedades cardiovasculares, parte de aquello hemos hablado de hipertensión, porque incluye a una serie de enfermedades que traduce el corazón, por eso son enfermedades cardiovasculares, de los vasos sanguíneos y el corazón. Eso es bastante A ver, amplio. por ejemplo, un tema interesante, la sangre del corazón baja a través de las arterias. ¿Venas o arterias? Arterias. ¿Y la sangre sube por las? Venas. Vea Ese es el gran circuito, el circuito mayor. A ver, entendamos dos circuitos en el corazón, así, para que la gente sepa. El gran circuito, circuito mayor, sale de la aurícula izquierda, una cierta cantidad de vasos sanguíneos con cierta cantidad de sangre a todo el organismo, hasta la punta de los dedos del pie. Por las cerebro, por las arterias. La bajada por arterias. Y el retorno es por las venas. Por las venas. Y en el pulmón, corazón, en el corazón pulmón está el circuito menor. Esa es a la inversa. En ese único caso, las venas llevan sangre del corazón al pulmón, sangre no oxigenada, es otro gran detalle. Ajá. Las arterias conducen sangre oxigenada y las venas traen sangre sin oxígeno. Entonces, en el circuito menor o pequeño circuito, las venas que llevan sangre sin oxígeno, las arterias, perdón, en este caso son las arterias que van de la aurícula derecha al pulmón. Bueno. Y el pulmón lleva a través de unas venas sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Bien, sangre del corazón al pulmón, sangre del corazón al cerebro también, ¿no? Aparte de la gran circulación. El problema de varices, ¿no? Ese es tremendo. El problema, enfermedad venosa. Venosa, cuando la sangre sube de la punta de los pies hacia arriba. Hacia arriba. Oh. Así es. Otro gran tema para poder charlar. Oiga, le quedo muy agradecido. Mira, la hora pasó volando porque como medio de comunicación a veces nos enfrascamos, ¿no? Y damos cuenta sobre informaciones. Es obligación informar lo bueno y lo malo, pero lamentablemente la carga informativa generalmente trae malas noticias, no siempre las mejores, pero como medio estamos en la obligación de transmitir la información, pero también la obligación como medio de poder, fortalecer el conocimiento de la población con la presencia de ustedes, profesionales, de usted, doctor, para hablar de temas tan delicados en el tema salud, para hablar y alertar sobre la posibilidad de evitar algunas enfermedades. Ojalá nos quede el cambio de dieta, el cambio en la alimentación, ojalá pudiéramos cambiar. Yo creo que sí se puede si uno quiere garantizar un nivel de salud realmente interesante y que no le ocasione problemas, sobre todo en la tercera edad. Que sea hasta una próxima oportunidad, doctor Gutiérrez. Muchísimas gracias, don Fabio. Evidentemente el tiempo siempre es corto cuando hablamos de cosas tan interesantes. Con seguridad estaremos compartiendo muchos otros aspectos. Hay mucho por seguir haciendo por nuestra ciudad, por Bolivia. Así que vamos a seguir desde la sociedad impulsando mayores actividades en beneficio de la población, en beneficio de quienes son parte de nuestra actividad cotidiana. Perfecto, un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, mañana tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Un abrazo, muy buenas tardes. La radio en el mundo. Global FM. ¿Aún no nos has encontrado en Facebook? Búscanos como Radio Global Sucre. Estamos en la web